Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, qué bonito poder llegar hasta tu casa, a tu dispositivo móvil, tu lugar de trabajo, tu vehículo, donde nos estés escuchando y que seas parte de Sin Límites. Hoy en Sin Límites queremos invitarte a conectarte con nosotros porque hoy vamos a hablar de nuevos comienzos. Vamos a hablar de un tema que es esencial en la vida de los seres humanos y es entender que la dinamicidad del cambio, lo que viene con el tiempo, lo que viene con nuestra evolución, siempre es inconstante y no es continuo. Algunas cosas lo serán en la vida, pero lo cierto es que aun cuando permanezcamos en una misma línea, siempre vamos a tener el reto de preguntarnos qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Así que hoy en nuestro programa vamos a invitarte a hacer una revisión de tus factores motivacionales hacia el cambio, de la disposición psicológica que tenés hacia el cambio y cómo de una u otra manera lo que vos pensés de previo puede determinar la forma en la que vas a caminar. Escucha tus miedos antes de iniciar un nuevo comienzo y particularmente queremos hacer énfasis en esta etapa, antes del primer paso. Antes de decir sí o de decir no, antes de cerrar la puerta o abrirla de forma intempestiva, queremos invitarte a que conectes con este inicio. ¿Cómo es ese inicio? Pero primero nos vamos a nuestra sección Confía en Vos. Ya volvemos. A veces nos preocupamos quedar bien con nuestra familia antes que a nosotros mismos. Y eso nos pasa porque en el contexto familiar a veces hay culturas, diálogos, argumentos, tradiciones, donde sentimos que si no complacemos van a evaluar nuestra forma en que los amamos o vamos a quedar desaprobados por ellos. Y quiero invitarte a que salgas de las culpas, de esos conflictos emocionales donde no puedes ser tú auténtico. Es mejor que busques la autenticidad, la correspondencia, el respeto mutuo. Y sí, vamos a tener diferencias, no siempre vamos a pensar igual, pero la persona que realmente te ama, te valora y te aprecia no va a tratar de cambiarte, de manipularte, de coaccionarte o de hacerte sentir mal. Hay que ir mostrándole a la familia que nosotros somos personas que amamos y que si no complacemos no quiere decir que no los estamos apreciando, es que tenemos autonomía, libertad, tenemos capacidad también de transformar nuestros espacios y hay diferentes formas también donde podemos corresponderles, podemos compartir y no necesariamente es que eso es desinterés o indiferencia. Así que salgamos de esos argumentos de culpa y busquemos siempre puntos de encuentro donde ambos nos sintamos bien. Hoy me acompaña la doctora Mónica Segura. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Rafita. Feliz de estar acá hoy. Y la coach Paulette Villafranca. Encantada de estar aquí con un temazo. Antes de iniciar, queríamos encuadrar incluso nuestro tema en el marco de las noticias nacionales. Hoy casualmente estaba escuchando en otro medio, cada 2 horas, ¿verdad? Dos personas por hora interponen denuncias de violencia intrafamiliar. El caso de Kimberly Araya es el reflejo de una sociedad que necesita invertir en procesos de salud emocional. Lo primero que quisiéramos plantear esta mañana es que ocupamos empatía y entender y reconocer que independientemente de la historia, la violencia en cualquiera de sus extremos es inadmisible. Y cualquier relación que esté montada sobre la anulación, la coacción, la pérdida de la libertad, el respeto a tu opinión, ponerte un cerco de forma tal que te alejas de familia, de amigos, que te hace vivir con miedo, con contradicción. Cuando vos estás en una relación donde hay violencia física, verbal, patrimonial, donde hay violencia sexual y vos pedís esto se acabó, yo ya no quiero más, y tu pareja insiste en permanecer en este techo, implica entonces reconocer que estamos frente a 3 problemas muy graves. 1, hay una dinámica de una mujer vulnerabilizada que no está ahí por un tema de voluntad, sino porque su historia afectiva le hace sentirse vulnerable y muchas veces siente que no tiene las competencias para enfrentar esto. 2, nos podemos encontrar
con un tema muy grave que es la normalización. Nos hemos vuelto insensibles a este fenómeno. Oímos gritos en las casas y nos hacemos los locos y de pronto decimos es mejor no meterse porque además aquí la policía ha venido 3 o 4 veces y esa muchacha lo vuelve a recibir y lo recibe porque detrás del fenómeno de la violencia hay una desestructuración del pensamiento, de la voluntad, de la capacidad de acción, pero también hay mucho distanciamiento y si vos querés apoyar a una persona en esta circunstancia ocupamos, uno, un apoyo efectivo real. Por supuesto que el hashtag todos somos Kimberly, el hashtag de ni una menos y demás es importante, pero si querés apoyar a una persona, decirle vení, aquí está mi casa, aquí está este techo, aquí hay comida, aquí te vamos a ayudar con los chiquitos. Tiene que haber una intervención familiar y social efectiva y real, porque a veces salir de la violencia implica salir muy mal en términos económicos. Y el tercer nivel complicado es la falta de información que tenemos respecto a los procesos de protección. Si bien es cierto, tenemos sistemas saturados, el ir a la corte, buscar la policía y sentirme responsable de mi propio proceso e insistir es importante. Muchas personas creen que con solo poner unas medidas cautelares ahí llegó. No, hay que estar muy pendiente de esto, pero una persona en violencia ocupa un apoyo efectivo y real. Si vos sos testigo de una persona que está en esto, tenés que convertirte en un apoyo real. Tocarle la puerta, extenderle la mano, llevarlo al seno de tu casa y decirle no estás sola. De lo contrario, ¿de qué nos sirve decir ni una menos? Definitivamente, no tenemos que normalizar los gritos, los bloqueos, los insultos, las humillaciones, el control, la persecución. Más bien normalicemos cómo podemos ir a terapia, apoyarnos, levantar la mano, establecer límites, buscar asesoría, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que necesitamos ir entendiendo, que esa relación con uno mismo es tan primordial hoy en día porque ahí está tu punto de estabilidad y no puede estar afuera. Entonces hay que trabajar mucho con darnos esa prioridad, que no tiene que ver con esa egolatría, sino tiene que ver más bien con ese autocuidado, con ese respeto, con esa dignidad, con esa integridad total, física, emocional, hasta espiritual, donde usted se sienta no vulnerabilizado, sino más bien respetado. Claro, y nosotros desde afuera, lo que decía Rafa, ¿verdad? Tender una mano de no solo hacerme de la vista gorda o no solo pensar de que eso no me va a pasar a mí o que eso no es conmigo o que mejor en ese tipo de cosas no meterse porque después se arreglan, el que queda mal es uno, pero la verdad es un llamado a la acción también a nosotros como sociedad. Así que bueno, ojalá que estos testigos dolorosos de estos procesos no se queden solamente ahí. Este es un tema político, es un tema interinstitucional, es un tema de orden familiar, es un tema de crecimiento y de ahí la importancia de trabajar en salud mental y emocional y esta es una semillita. Pero bueno, un abrazo a la familia y a todas las personas que se han visto afectadas porque vean que las secuelas son múltiples, o sea, esto no termina con Kim, empieza ahí tristemente. Un abrazo a esta familia y a todos quienes amaban a Kim. ¿Por qué es importante revisar antes de cualquier cosa ese inicio interno que yo tengo, que es el que va a marcar y voy a ponerlo de esta manera? Entonces, Paulette dice, un día hace una historia, chicas, conectada conmigo misma, ¿verdad? Voy a empezar a trabajar y voy a cuidar mi cuerpo, pero es porque tiene una boda en 2 meses. Y entonces, porque ya viene, ¿sabe qué nos causa? A mi edad, cuando ya 30 años, de la fiesta de 30 años de graduados del cole, entonces uno dice, sí, hay que ver cómo llega uno ahí, ¿verdad? No tan jarreado. Hay motivaciones que no nos van a llevar, porque no están asociadas a la convicción, no nos van a llevar lejos. Sí, hay motivaciones que están cargadas de miedo, pero nada más porque quiero quedarle bien a alguien o algo, Moni. Entonces, ahora ese ejemplo que daba Rafa, ¿verdad? De la boda,
pasa muchísimo con, ya viene el verano, entonces voy a entrenar y voy a hacer ejercicio solamente para tener un cuerpo de verano, cuando perfectamente puedes tener un cuerpo para todos los días y para todas las estaciones del año. Pero ¿qué es lo que hay detrás de querer un cuerpo de verano o una motivación así, que es una motivación superficial? Miedos a no poder sostenerlo, miedos a que la gente me diga algo, miedos a que si no funciona, bueno, de por sí nada más era para el evento y ya. Miedo a no estar a la altura, ¿verdad? Porque yo creo que ese es un miedo muy fuerte en todos, ese punto de comparación constante que pasamos teniendo y tengo que estar siempre a la altura de otros. La pregunta es, ¿cuál es la altura? ¿Quién la pone? ¿Cuál es ese nivel que tú quieres llegar? ¿El límite tuyo o también tu capacidad más alta para poder potenciarte? ¿O miedo a equivocarse? También a veces muchas de las cosas por las cuales esos nuevos comienzos se vuelven muy estresantes, muy paralizantes o más bien muy desgastantes y a veces hasta inconclusos, la mayor parte dicen, yo no termino lo que empiezo, es porque tengo ese miedo de no dar la talla. Ahora, teniendo esto claro que tenemos factores motivacionales que no son los correctos y que por eso no vamos a llegar lejos y que normalmente son parches a situaciones que no hemos resuelto, ¿cómo empezamos a construir realmente motivaciones sanas? ¿Cómo sé que mi motivación es la correcta para, entendiendo motivación como una idea que me va a impulsar? No es un antídoto, no son las, bueno, ya esta es una referencia muy vieja, pero algunos sí la entenderán, no son las espinacas de Popeye, que todo lo van a transformar de un momento a otro. Ay, cuidado vos. Nunca había escuchado ese es nuevo, pero no lo voy a guardar porque yo soy muy mala para las frases, entonces después la digo al revés. Pero a ver, la motivación no es algo que nos va a levantar todos los días. Hay días en que no hay motivación. Entonces, ¿qué es? Y entonces entra la disciplina, entra la convicción y entra lo que yo realmente quiero. No todos los días tenemos motivación para hacer lo que inclusive lo que más amamos, Moni, lo que nos conecta, lo que nos llena de energía, pero siempre tiene que haber un norte, por qué yo elijo lo que estoy haciendo, por qué yo decido levantarme y hacer esto, cuál es la intención de todo esto que estoy haciendo y a partir de ahí entonces voy generando disciplina. Ahora, cuando son motivaciones de este tipo tan superficiales, si no está, entonces no lo voy a hacer. Si yo dependo de algo más o de alguien más para poder lograr ese objetivo, entonces el día que eso no esté, no lo voy a hacer. Mónica, la motivación debe saber rico, tiene que ser agradable, tiene que ser lindo, siempre tiene que ser como cuesta abajo, ¿o qué es? La motivación nada más es ese estímulo que está en el camino, pero que realmente no está presente siempre y que al final nos recuerda esa ilusión, ese cosquilleo, ese deseo de continuar. Pero lo que realmente nos sostiene en todo el camino, nos hace poder terminar, poder llegar hasta el último día, ¿verdad? Hasta el último paso, son las convicciones. Es realmente cuáles son esos criterios propios, auténticos, que no tiene que ver, como decía Paule, de depender de la aprobación de afuera, de compararme o de querer estar a la altura para vivir vidas ajenas, sino que tiene que ver con mis propios deseos, propósitos de vida, ¿verdad? Que yo dije, no, yo quiero de verdad cada día que mi vida cuente y esta es la forma en que yo sé que vivo realizada y vivo gratificada. Podríamos decir que la motivación es una idea consciente asociada a un beneficio. Ajá. Que tiene que reconocer, por ejemplo, mi realidad, que yo no soy disciplinado, no es que tenga un trauma, no es que no soy disciplinado, y que entonces esta idea consciente que tiene un beneficio se tiene que traducir en acciones específicas que implican constancia, un poquito más de constancia, porque de lo contrario no va a funcionar. Y podemos trabajar con pequeños pasos. Por ejemplo, ahorita que vos decías, y es una frase, es que yo no soy disciplinada para terminar un curso que lleve. Es que entonces primero te pones esta etiqueta de yo no soy disciplinada o yo no soy disciplinado, ok, pero necesito y deseo lograr ese curso, necesito y deseo porque me va a llevar al siguiente mejor paso. Entonces empezamos a trabajar con metas pequeñas, ok, hoy qué sí está en tu alcance. Cuando lo vamos haciendo de metas día a día, entonces podemos ir creando hasta un hábito, Rafa. Entonces es más fácil que llegar y decir, voy a correr esa maratón de 10 kilómetros cuando ni siquiera nunca he corrido, ok, voy a empezar a correr cerca del polideportivo. Entonces, cuando lo vemos por pequeños pasos, cuando nos damos cuenta, tenemos un hábito y ya hay disciplina. Entonces, haya o no haya motivación, lo vamos a hacer. Porque genera esa rutina, ¿verdad? De esos pequeños pasos. Y es importante aquí entender que cuando uno tiene esa conciencia, con esa convicción guiada a pequeñas acciones, sí va a salir un diálogo interno, ¿verdad? Que son esas voces que nos van a dar dos tipos de miedos, ¿verdad? El miedo racional
y el miedo irracional que llamamos nosotros. El miedo racional es un miedo lógico que tiene tal vez una evidencia, donde yo reconozco mis carencias. Por ejemplo, para mí el inglés no es un idioma súper ágil en mi vida, ¿verdad? A mí me dicen ahorita de una exposición en inglés de un tema X, va a haber un miedo racional y lógico porque yo sé que tengo que practicar un poco más, que no tengo tal vez todo el conocimiento del lenguaje técnico y que realmente es una deficiencia que yo tengo que mejorar y llevarlo a un plan para mi vida de meta. Pero si a mí ahorita me dicen, ¿verdad? Mira, Mónica, ya tenés el título, ahora sí, podés atender ciertos tipos de casos, el miedo racional es, ¿y si no puedo? Pero ya tú lo has hecho. Ay, pero siento que esta vez no lo voy a poder hacer, pero ¿cómo? Si ya lo has intentado, ¿verdad? Ese miedo irracional es cuando tu autoconfianza se ve debilitada a pesar de que hay pruebas de que lo has logrado otras veces en diferentes maneras. Y es esa voz que te quiere como sabotear, ¿verdad? Y ponerte situaciones anticipadas, escenarios catastróficos, donde realmente ese miedo viene a paralizarte y no viene a generar en ti una barrera de protección, porque eso sí hay que tener cuidado con los miedos. Cuando estamos con proyectos, usualmente tenemos ciertos factores de protección que el miedo nos permite saltar a diferentes escenarios para podernos preparar. Mira, pero hay otros miedos que realmente tienen que ver con un ataque hacia uno mismo directo. Claro. Ahí hay que tener cuidado. ¿Y qué pasa? Es válido decir, ¿cómo sé? A ver si me explico bien. Que no quiero, pero sí quiero. Es decir, ya no quiero levantarme temprano, pero en el fondo es que estoy cansado, que estoy cansada. No es que realmente no quiero, solo que estoy cansado del proceso. ¿Cómo sé cuando es un ya no quiero válido? Porque algunos ya no quiero serán válidos en la vida. Pero ¿cómo distingo yo entre ese ya no quiero, que me implica una reflexión y cambiar el camino, o cuando es emocional y que es parte del conflicto del proceso? Claro, preguntas poderosas. Realmente, no quiero o estoy huyendo, no quiero o necesito descansar, no quiero o no es el momento, no quiero o no tengo los recursos suficientes y por eso se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Entonces, cuando hacemos preguntas y nos hacemos preguntas poderosas, podemos encontrar respuestas poderosas, Moni, que nos van a llevar a una acción. O sea, si entonces realmente es porque estoy sumamente cansado, voy a revisar mis hábitos, voy a ver qué necesito para hacer, para poder ejecutarlos, si tengo que descansar más, si tengo que quitar ciertas cosas que ya estaba haciendo. Si es un tema de recursos, ok, tal vez es la parte económica y estoy dejando de comprar comida porque necesito lograr esto. Entonces, creo que cuando te haces esas preguntas es más fácil entender el por qué lo estás haciendo o por qué no lo estás haciendo. Y cuando definitivamente no es un tema de recursos, no es un tema de cansancio, no es un tema, es porque tal vez eso no conecta con vos y lo estás haciendo solamente por seguir un patrón de lo que ves que todo el mundo hace. O cuando el para qué de lo que estás haciendo ya no te es suficiente, ya no te genera esa misma gratificación, ese mismo sentido y significado importante para tu vida. Es que a veces hacemos muchas cosas y no nos preguntamos hasta cuándo. ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Para qué era que lo estoy haciendo? ¿Verdad? Yo creo que a veces estamos inmersos en una rutina, en un modo automático. Entonces, cuando yo me pregunto, quiero, pero no quiero, o sea, pregúntate el para qué lo estás haciendo. Y si eso todavía no te genera a ti suficiente coraje para decir, sí, vale la pena, sí, no importa si ahorita no tengo motivación, si estoy cansada, voy a intentar cambiar la estrategia por lo menos, y aún cambiando la estrategia no te genera, ¿verdad? Esa chispa, ese sentido de, uy, qué rico, ¿verdad? Me encanta. Entonces hay que hacer, reinventarse en la vida. A veces hay que replantearnos nuevamente metas, replantearnos nuevamente caminos, rumbos. Nada es estático, ¿verdad? Y a veces tal vez nos planeamos un rumbo en los 20 años. O a los 17, ya a los 17 tenés que elegir qué es lo que vas a, se supone, hacer el resto de tu vida. Correcto, entonces ya a los 25 tal vez has cumplido metas y uno sigue estando sin reinventarse. El ser humano tiene muchas capacidades y yo creo que a veces nos quedamos solo en un mismo eje. Tenemos que explotar más otras áreas de nuestra vida. Hay una amiga, bueno, recuerden que pueden dejarnos su comentario a través de FIDECR, nuestra transmisión en vivo, para que te conectes con nosotros. Yo dependo de que alguien esté a mi lado para hacer las cosas. A ver, yo no me alarmaría como fase inicial mientras instauras un hábito. Yo creo que hay cosas que sí requieren un acompañamiento. Una mala técnica en el gimnasio puede dañarte en el primer impulso y nunca más. Quitando el pan no necesariamente vamos a adelgazar. No he presentado un examen
entonces ahora voy a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, pero si no entendés la cosa o no tenés la técnica, te podría frustrar. En una primera fase yo creo que sí es válido el acompañamiento. Claro, ocupamos guía, ocupamos adquirir, consolidar recursos, adquirir nuevas formas de mentalidad, de estructuras, y todo eso requiere a alguien que de verdad tenga esa consolidación bien intacta para que podamos nosotros no solo inspirarnos, sino también aprender de ello. Pero llega un momento cuando ya dependemos de esa persona para poder continuar, ahí hay que tener cuidado, porque una cosa es en una etapa de aprendizaje, de consolidación, o aún de desaprender, ¿verdad? Claro. Porque tenemos que desaprender cosas, y otra cosa es que ya para continuar y llevar el curso de esa meta o ese propósito no lo puede hacer si la persona no está a mi lado. Ahí hay que tener cuidado. Claro, creo que es importante tener esta parte de esta guía al inicio, una persona que te guíe o un mentor, como lo hemos hablado en otros programas a lo largo de la vida, pero llega un momento donde te toca hacer a vos el trabajo solito y solita. El protagonista. ¿Verdad? Exacto, porque si no tenés a esa persona, pues ya tenés los recursos suficientes para poder ir solo. Es como cuando se aprende a manejar, si lo haces con un instructor, ahí vas con el instructor, pero el instructor no va a estar toda la vida con vos. Llega un momento donde te toca aprender lo que hay que aprender en la calle y no solo en las clases. Un saludito a Lorena, a Marta Bonilla, a Solemena, a Marlene Flores, a una amiga que nos dice: buenas, ¿y qué pasa cuando el orgullo es el que te hace sostenerte para dejar a los demás callados? Y te jodiste. Porque no hay otra opción. O sea, si yo sé que metí cabeza y yo dije, voy a poner un ejemplo hipotético. Yo crecí con la idea de que a mí nadie me va a querer. Entonces conocí a una persona cuyo proceso no es el que yo quiero. Entonces es una persona que no tiene un norte, no aporta en lo económico, no aporta en la casa, hay celos, hay control, y hay un montón de cosas, pero yo dije, yo esto lo saco adelante porque yo, Marta Eugenia Pérez, voy hasta el final, para que todo mundo vea que esa es una pésima motivación, y ese orgullo, eso no es persistencia, eso no es voluntad. Eso es falta de conciencia sobre el efecto negativo que esto tiene. Y sabes, Marta Eugenia Pérez, que es nombre ficticio, por supuesto, al final la gente va a ver su vida, escuchará tu lamentación, dará la vuelta, pondrá una serie coreana, ¿verdad? Y se le olvidará tu historia. Y vos seguís viviendo por ellos. Sí, seguís pensando en lo que las demás personas pensaron de mí, de si yo soy muy carga y muy valiente porque me puse eso en mi espalda y lo saqué, a pesar de que en ese proceso, Mónica, por hacerme cargo de cosas en este orgullo, pues me desconecté y dejé de vivir mi vida para hacerme cargo de otra persona o de otras situaciones, y al final las personas no están pensando como, ay, no, las personas siguen su rumbo y vos sos la que te perdés y te desconectás. Vivís para otros, y cada día de tu vida lo que estás viviendo para ti es frustración, insatisfacción, malestar, y no tiene sentido, ¿verdad? Como que cada día de mi vida yo lo dé para que otros no crean, para que otros no hablen, para que otros no piensen, cuando al final es algo que no puedo controlar, y que aunque yo haga las cosas bien, ¿verdad? Siempre van a hablar porque las personas tienen sus propios criterios. Aquí lo importante es buscar tu propia realización y tu propia paz, tu propio bienestar, que te hace de verdad sentirte plena. Y yo no digo feliz, porque a veces todo el mundo anda buscando la felicidad. Es que hay muchas cosas que no, la felicidad está presente siempre, pero sí está un grado de satisfacción muy grande que me hace sentir con mérito, me hace sentir que mi vida es honorable, y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, así que yo creo que ves, cuando uno mete cabeza, hay una gran, yo siempre he hablado de esto y lo repetiré tantas veces como sea necesario. Una cosa es persistencia y otra cosa es insistencia, que está más cercana a la necedad. Yo puedo persistir en algo en lo que tengo la destreza, la capacidad, el desarrollo, y me permito abrazar el éxito, aunque sea lento, pero hay un avance y deja una huella positiva. Pero si yo voy a insistir en algo que lejos de acercarme a la satisfacción solo tiene efectos negativos, yo no puedo decir porque me dejo de llamar Rafael Ángel Ramos, ¿verdad? Pero yo me voy de este mundo luchando de pie. Tal vez estás en la batalla equivocada.
y no tenés otra vida, tenés solo esta. Y el logro no es gratificante, ¿verdad? ¿Qué logro vas a obtener? Y vuelvo a decir, no es un logro dejar callado a los demás y decir, lo logré, ¿verdad? No, el logro tiene que ver con vos, qué tanto te gustó tu vida, qué tanto te llevas hasta el último día de tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que te llevas en tu corazón y en tu mente? De verdad te da paz, te da alegría, te da admiración, te da ese respeto. Eso es lo que vale, ¿verdad? El Principito decía, lo esencial es invisible para los ojos. ¿Qué es lo que es esencial para ti al final? Que los demás se queden callados, que tú tengas la razón. Sí, sí. Laura nos pregunta por qué, si uno sabe que le está yendo mal, se queda ahí, pero a veces pienso que si salgo de esto, tal vez no voy a tener ninguna opción. ¿Ves por qué es la importancia de este tema? Gracias, Laura, porque este tema se pensó precisamente como para estas cosas. Ok, no estás bien y sabías desde el inicio que no estás mal, pero me quedo porque la incertidumbre de lo que viene me hace aferrarme a esto porque estoy ahí, pero no estoy analizando estabilidad económica, salud mental, salud emocional, salud social, o sea, todo lo que implica estar bien. Llegará un momento en el que tenemos que ir resolviendo esto por etapas. Hay personas que pretenden resolverlo todo y bueno, entonces voy a salirme de esto, voy a pasarme a vivir a tal lugar, voy a encontrar una nueva pareja y vamos a comprar un gato, un perro y un pez. Lo primero que hay que resolver es el hecho de que tal vez tu relación, definitivamente, ya hemos agotado todas las posibilidades. Y si estamos en un tema de violencia, el pronóstico es realmente reservado, por no decir negativo. Y es desarrollar esa confianza en vos afrontando los miedos, que esa es parte importante de entender los miedos. Los miedos se reconocen, o sea, yo tengo que identificar a qué le temo, a quedarme sola. Eso ella dijo, no creo que tenga otra opción, pareciera como que esa persona tiene el papel principal de no abandonarla. O sea, tengo miedo al abandono, a no poder enfrentar mi propia vida en otro tipo de realización y de ejes también, que no solamente sea de pareja. Cuando uno reconoce qué es lo que lo mantiene estar ahí, ya uno tiene que evaluar qué tanto de verdad yo puedo salir de ahí, qué recursos tengo o qué me falta. Entonces ahí usted se da soluciones y propuestas. Tengo que trabajar, no tengo que trabajar. Y por último, nada más, aparte de evaluarlas, es aceptarlo. ¿Cómo lo acepto? Afrontando pequeños pasos, esa salida de donde no tengo que estar. Sí. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales con la doctora Carla Sánchez. Tu dolor más grande podría ser tu mayor oportunidad. Ya volvemos. El camino para transformar las experiencias dolorosas no es sencillo ni es fácil, es un proceso que implica mucha reflexión, mucha autocompasión, entender que lo que hicimos lo elegimos en su momento desde lo que teníamos, ¿verdad? Desde nuestra posición. Y eso nos puede brindar la oportunidad de extraer experiencias que nos eviten posibles futuros dolores. Lo cierto es que es una elección, podés elegir todo ese dolor para transformarlo en un aprendizaje de vida, rescatar lo bueno, aprender de lo que te dejó para evitar tener que volver a pasar por una circunstancia tan dolorosa como la que viviste. Alguien por acá nos pregunta en privado qué posibilidades hay de que una persona agresiva y violenta cambie. Yo diría que todas, en un esquema de tratamiento, pero por protocolo, dependiendo del nivel de violencia que se esté hablando, este proceso de recuperación, lo ideal es que la persona que incurre en patrones agresivos esté separado de ese núcleo para minimizar factores de riesgo. De hecho, acá en Costa Rica hay un equipo de profesionales que hacen un buen trabajo en masculinidad, que es el Instituto WEM, y es conveniente buscarlo. WEM es WEN, WEM, ya les busco el número y se los paso,
sin tratamiento es muy complejo, porque además recordemos que la violencia va acompañada, es decir, comorbila es la palabra técnica, tiene muchas comorbilidades. Hay trastornos ansiógenos, hay problemas de adicción, hay temas de celos, a veces hay temas de estrés financiero, hay patrones sexistas o machistas detrás, y de ahí la importancia. Y yo sí creo que nuestro enfoque no solo puede ser hacia la víctima de violencia, sino ambos actores, tanto el victimario como la víctima de violencia son sujetos de tratamiento, porque de lo contrario estaríamos trabajando solo con la mitad. Ahora, que el otro 50% requiere tratamiento, pero además responder a las responsabilidades jurídicas que incurra, ¿verdad? Porque la violencia transgrede e implica un montón de delitos. Por ejemplo, hace poco escuchaba una historia. Él cuando se enoja, se va el fin de semana, se lleva las llaves y me deja encerrada y no puedo salir. Bueno, eso deberíamos consultarlo con un abogado porque es muy cercano a la privación de libertad y este tipo de cosas. Por tanto, debe ser acompañado de un proceso integral en psiquiatría, en psicología, trabajo social, en fin, mucho más. ¿Qué pasa? Nos dice una amiga, cuando mi motivación siempre es fugaz porque a mí todo me gusta, me meto en todo, no termino nada, pero como que algo que me hace feliz aparece una nueva alegría y voy para adelante. ¿Sabe a quién se me parece? Como a Paulette. Ella sí es muy disciplinada, pero digamos, Paulette toda la emociona, ¿verdad? Sí. Y entonces, respire. Todo me pone feliz. Respire, porque no podemos con todo. Y a veces uno quiere con todo. Exacto. Una vez me decía mi psicóloga Gretel, a la que quiero muchísimo, el hecho que te guste todo, no tenés que hacerlo todo. Y yo decía, pero es que todo me genera felicidad, todo me genera placer, todo me genera, ¿verdad?, bienestar, porque todo son cosas bonitas. El tema aquí es que muchas veces por esa necesidad o esas ganas de experimentar tanto, de comerte el mundo, no terminan nada. Entonces es importante enfocarnos en una cosa. ¿Qué hago yo ahorita? Me enfoco en 5. La que no aprendió. No, pero está bien. Está bien, o sea, porque si eres productiva en que en lugar de 10. Si el tiempo te da para 5, a otros les dará para 7, a otros les da para 2. O hay personas que les da para solo 1 y hacen su mundo de eso y está bien. El punto es que lo lleves de la mano de una manera saludable, de una manera realista, de una manera ecológica, algo que realmente se convierta en parte de vos y que a partir de ahí lo hagas como tu estilo de vida. Y siempre van a haber momentos de querer flaquear, o sea, de que, y si ya mejor no llevo esta certificación sobre el cerebro y llevo esta sobre meditación, entonces eso es lo que pasa por mi cabeza. Ok, ¿cuál es la más funcional de acuerdo a lo que yo hago hoy en día? Y a partir de ahí puedes ser realista con tu estilo de vida. Creo que definitivamente tenemos en el camino ir aprendiendo y explorando, es parte del proceso, que es algo que me interesa, que es algo que realmente podría ser una pasión más determinante en mi agenda y que es una vocación de la cual yo sí me quisiera, ¿verdad?, profundizar y especializar. Entonces yo creo que también no podemos limitarnos, el ser humano a veces va probando también hobbies, pasatiempos, intereses, ¿verdad? Y no todo es un título. Yo les digo, a veces es también una parte recreativa que querés explorar y lo puedes hacer, no sé, una vez cada 15 días, una vez cada mes. Eso depende mucho de los recursos que uno tenga para administrar su tiempo, para generar balance y para poderse distribuir sin que eso entre como un trabajo, porque a veces también dejamos de disfrutar las cosas por estar tan cargados y todo lo vemos al final como un sentido de responsabilidad y no de aprendizaje. Ahora, Rafita, lo que te iba a decir era que en ese proceso de encontrar algo nuevo vamos a encontrar trabas y muchas veces en esas trabas es donde dejamos todo botado, porque no nos gusta sentirnos incómodos. No tiene que ser fácil, tiene que ser bonito, no tiene que doler, pero claramente hay que ponerle. Priorizar. Mira, Mónica y yo estamos haciendo juntos una maestría, ya terminamos toda la parte académica, la terminamos mucho antes de lo esperado. Tenemos como 3 meses de estarle entrando al proyecto final y ya llegó el momento de que ya, porque en un mes hay que entregarlo. ¿Por qué? Porque a veces uno no se conecta, porque parece tedioso, porque parece aburrido, porque se vuelve cansado, pero bueno, en algún momento hay que afrontarlo. Hay que afrontarlo. Y hay que sacarle unas horitas al sueño, hay que levantarse más temprano, pero hay que hacerlo. Hay una amiga que nos hace un comentario y nos dice: ¿por qué me cuesta tanto decirle a las personas lo que me molesta de ellas? Sobre todo
se atropellan mis derechos. Es un miedo que me paraliza, decirle a alguien lo que me molesta, y eso me enoja mucho conmigo misma. A veces hemos crecido también, quédese callada, no diga nada, ¿verdad? A veces hemos tenido sentencias, o cuando digo sentencias son como estructuras mentales, ¿verdad? Muy consolidadas, donde no hay que hablar, donde mejor evite conflictos, mejor calladito más bonito, y a veces hacemos ese mensaje una norma de vida. Entonces yo creo que es importante entender, número uno, que hay formas de expresarse sin que usted sea sumisa y tampoco agresiva. Entonces hay que aprender a ser directo, pero también a establecer esos límites y respeto a uno mismo. Vean, el Instituto de Masculinidad WEM, el número es el 22 25 75 11. 22 25 75 11. Ahí lo tienen en pantalla. Con que ustedes busquen WEM Costa Rica. ¿Para quién es WEM? Para toda persona que necesite. Vean, y no es un tema de que ahí solo van agresores, no. Van hombres que necesitan aprender a gestionar emociones. Desde dar un beso, un abrazo, desarrollar ternura, jugar con sus hijos, a aprender a comunicarse, y por supuesto hay programas específicos de apoyo a varones con problemas de violencia a diferentes niveles. Invertir en esto puede salvar a una familia en muchos extremos. Sí, y cuando, a ver, en espacios como estos, ¿verdad? Para poder desarrollar la masculinidad de una manera consciente, responsable, de una manera empática, y no solo de sea un hombre. Esa frase tan, ¿verdad? Ok, ¿qué significa ser un hombre? Creo que cuando nos damos el chance, ¿verdad? De que puedan experimentar, decir, ok, ¿cómo abrazo? ¿Cómo digo te amo? ¿Cómo hago una caricia? Porque tal vez en mi infancia nunca lo tuve, Moni. Y cómo me doy permiso a sentir y expresar, ¿verdad? Yo creo que es muy importante esos espacios porque les permite a la masculinidad, que es a veces tan restringida en la parte emocional, poderse dar ese permiso hasta que lo vuelva parte de sí. Sí, volviendo a nuestro tema, porque el tiempo empieza a ganarnos, en el primer paso de un nuevo inicio, tenés que iniciar, revisar la motivación, revisar que no estás huyendo, no estás para complacer a nadie, tiene que implicar desarrollo, tenés que abrazar el proceso, implica, digamos, compromiso, te van a dar ganas de salir corriendo, vas a pensar que te equivocaste, cuando veas que se pone cuesta arriba, porque, a ver, todos los que hemos hecho algún plan de alimentación, para no hablar de dieta, las primeras 2-3 semanas es como muy bien en algún punto y uno está súper motivado, pero uno pasa aquí, frente al set, pues a un costado de la catedral, hay un lugar que venden unas empanadas. Rafa siempre habla de ese lugar, aquí. Mira, pero al día de hoy no me he comprado una sola empanada, ¿verdad? Yo voy a ir entonces. Ay, no, pero es que mira, ellas le hablan a uno. Entonces, ¿qué implica? Reconocer que rica la empanada, pero yo decidí hacer un cambio de hábitos. No se ve como una restricción, sino es tratar de abrazar la satisfacción. Y entonces, cuando uno se come la lechuga, el tomate y el palmito, uno dice, piensa en la empanada. Exacto, ¿verdad? Pero, no, o sea, no es que va a ser fácil. Sí, y yo creo que también los procesos tienen esa intencionalidad, va a ir más determinante cuando el para qué es más convincente en mí, ¿verdad? Porque volvemos a decir, si las motivaciones no son las adecuadas, al final esa consistencia se ve debilitada en el camino. Y yo creo que también es parte de reconocer en todo este proceso cuáles son mis excusas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas limitantes? Puede ser, como decía Rafa al inicio, esa falta de disciplina, esa pereza, o únicamente que no me la creo, ¿verdad? Que quiero algo, pero realmente empecé desde el inicio diciendo, no lo voy a lograr, o sea, siempre lo intento, ¿para qué? Vamos de nuevo, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces tenemos que volver a replantear el para qué, y sí, darnos esas oportunidades, esos regalos de vida, de ir cumpliendo poco a poco metas que nos hagan sentir bien. Para unos, una meta puede ser muy sencilla de ir al gimnasio que sea una vez a la semana, y ya para ellos es un gran logro. Bueno, abracemos eso, aunque tal vez otros tengan ya una rutina y una resistencia física para ir todos los días, ¿no? Pero si empezaste una vez a la semana, abrázalo, manténlo ahí y después ves subiendo poco a poco. Sí, y preguntarte qué tanto lo querés, porque sí, yo lo quiero,
pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto estoy dispuesta a modificar ciertas cosas en mi vida para poder alcanzar eso? Hay una pregunta que yo constantemente me hago para poder que no sea como torturante, ¿verdad? Ir al gimnasio, comer bien, es si lo que voy a hacer ahorita, lo que me voy a comer ahorita, me aleja o me acerca al objetivo que se supone que tanto quiero. Ahora, cuando hablabas del tema del ejercicio, muchas veces conocemos personas que quieren eso de un solo y quieren ir a 5 días a la semana, y cuando me he topado con casos así, es como, ok, solo de lunes, miércoles y viernes va a ser 15 minutos, y yo se los mando así, 15, ni 16, ni 14. Y así lo mantenemos 2 semanas, y luego sumamos otros 15, y cuando te das cuenta estás haciendo 45. Qué rico. Sí, la progresividad es una muy buena estrategia. Correcto. Y reconozcamos, hay gente que tiene, por ejemplo, utilicemos el deporte, el gen, ¿verdad? La actitud. Por ejemplo, pensemos en los triatlonistas, que a mí me merecen una admiración. Lunes y viernes aquí, deli, fondos, ¿verdad? Y deli, y entonces nos salen los viernes, y si van a hacer un fondo, entonces comemos pasta. Todo está pensado, pero es que vamos estructurando la vida como un todo. No es abrir paréntesis, es ver la vida como un todo. ¿Cuándo ve uno la vida como un todo? Bueno, tus amigos, tu gente, tus actividades, tus ambientes, lo que escuchas, lo que lees, lo que ves, tenemos que asociarlo. Mónica, entramos en nuestro mensaje final. Bueno, yo creo que hemos hablado del miedo desde la parte de reconocerlo, de analizarlo, de afrontarlo, pero también quiero que te lleves otra palabra, nivel de compromiso. A veces de verdad tenemos un gran propósito, una gran intención, pero estamos fallando en el compromiso con nosotros mismos, y eso es un sabotaje también en el proceso. ¿Qué tanto estás comprometido a que eso sea para ti de verdad tangible? Eso es parte de una relación con uno que uno tiene que ir fortaleciendo, y a veces ese compromiso, tal vez la agenda, la rutina, un imprevisto se ve un poco debilitado, pero bueno, lo vuelvo a retomar, pero el compromiso es parte de este proceso de crecimiento para todos. Paulette, y para terminar, siempre dejo todo tirado y me siento decepcionada de mí. Claro, es más común de lo que creemos. Entonces, primero, si realmente todo, pensá en algo que sí realmente hayas terminado, que terminaste con amor, con deseo, que de verdad te sentiste orgulloso, orgullosa, y sentí todo lo que sentiste, valga la redundancia, en ese momento. A partir de ahí, pregúntate si realmente lo que querés lo estás haciendo por vos, o si es por alguien más, o por quedarle bien a la sociedad. Y una vez que ya tenés esa respuesta, entonces, ok, ¿qué necesito y a quiénes necesito para guiarme en este camino que quiero emprender? Mónica, muchas gracias. A vos, Rafita, Paulette, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Paulette Villafranca, Paulette Villafranca en todas sus redes, y pueden consultar con ella por un proceso de coaching en 6292-9226 por el WhatsApp, y Paulette Villafranca en todas mis redes. todas las redes de la doctora Mónica Segura Córdoba, sí, DRA. Doctora Mónica Segura Córdoba, las mías, doctor Rafael Ramos, y a ambos nos pueden localizar en el 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Para cerrar, hablando de equilibrio, balance, motivación y demás, hijos versus vida de pareja, la doctora Silvia Cruz nos deja acá algunos tips. Nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Un nuevo intento no puede ser más de lo mismo. Las cosas que nos pasan en la vida no son para destruirnos, son para que nosotros logremos extraer de esas situaciones todas las vivencias y todas las lecciones para obtener herramientas en nuestra vida diaria. Un nuevo intento implica que nosotros cambiemos de perspectiva, que logremos ver hacia otro lugar, y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y no verlo todo desde lo negativo, sino desde la positividad. Además, ser flexible para poder cambiar de visión es importantísimo. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.